10 estudiantes. Les presento la actividad número 3 que corresponde al área de matemáticas. Vamos a trabajar con las unidades de tiempo y la multiplicación de decimales por 10, por 100 y por 1000. Vamos a recordar esta información. ¿Sabías que un milenio dura 1000 años? Un siglo dura 100 años y una década dura 10 años. También tenemos un lustro que dura 5 años. Recuerda, milenio, 1000 años. Siglo, 100 años. Década, 10 años. Lustro, 5 años. Vamos a recordar también las medidas de tiempo para medir tiempos más pequeños. Un año dura 12 meses. Un año dura 365 días. Un día dura 24 horas. Una hora dura 60 minutos. Un minuto dura 60 segundos. Para realizar las actividades del día de hoy, que están en el texto de matemáticas, debes emplear lo que hemos aprendido sobre multiplicar por 10, por 100 y por 1000. En tu libro de texto de matemáticas, busca y analiza las páginas 74 y 75. Una vez que termines, trabaja las actividades de las páginas 80, 81 de tu cuaderno de trabajo. Queridos niños, estamos ya dentro de nuestro libro de matemáticas en la página 74. Vamos a empezar a resolver este pequeño problemita que dice aquí desequilibrio cognitivo. Vamos a averiguar si es correcto decir que en 2 horas, 30 minutos y 18 segundos hay 5.218 segundos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, pasemos a nuestra pizarra. Para poder resolver este pequeño problemita, vamos a tener que descubrir cuántos segundos hay en 2 horas, 30 minutos y 18 segundos. Primero vamos a coger las horas. Si decimos que en una hora es igual a 60 minutos, 2 horas será el doble, ¿verdad? 120 minutos. Y si en un minuto hay 60 segundos, lo que deseamos saber es cuántos segundos hay en 120 minutos. Y para ello vamos a multiplicar. Fíjense que, como les decía en la explicación anterior, vamos a utilizar mucho la multiplicación para poder desarrollar este tema. Entonces vamos a multiplicar 120 por 60. Bien, vamos a hacer un truquito aquí, algo que se llama reducción de ceros. Momentáneamente, es decir, durante unos minutos vamos a eliminar estos ceros y así la multiplicación va a quedar 12 por 6. 12 por 6. Vamos haciéndola. 6 por 2 es 12. Escribo el 2 y llevo 1. 6 por 1, 6 y 1 que llevaba 72. Como les dije, solo momentáneamente nos deshicimos de estos ceros. Vamos ahora ya los vamos a volver a ubicar aquí abajo. Son 2 ceros, uno del 120 y uno del 60. Entonces, 120 por 60 es igual a 7.200. Listo, ¿verdad? Vamos ahora con los minutos. Ya sabemos que en 2 horas hay 7.200 segundos. Ahora vamos con los minutos. 30 minutos. Directamente vamos a multiplicar 30 por 60, porque como ya sabemos,
Un minuto dura 60 segundos. Voy a volver a aplicar el mismo truco que apliqué aquí. Voy a eliminar solo por un momento estos ceros. O también los puedo directamente ubicar aquí abajo. El 0 del 30 y el 0 del 60. Y ahora solo tengo que multiplicar 6 por 3. Y 6 por 3 es 18. Muy bien, ya todas estas unidades de tiempo, las horas, los minutos, ya los tengo expresados en segundos. Ahora es cuestión de sumar, pero a simple vista yo me doy cuenta que en 2 horas, 30 minutos y 18 segundos no hay 5.218 segundos. ¿Por qué? Porque yo ya encontré que nada más en 2 horas hay mucho más que 5.000, hay 7.200. Si yo llego a sumarlo todo, tendré que 200 más 800.000 más 1.000, 2.000 y más 7.000, 9.000. 9.000 más 18. 9.018 segundos, chicos. Entonces, esto de aquí no era correcto. Esa información no era correcta. Bien, vamos a continuar revisando nuestra hoja de libro. Vamos a continuar. Tenemos una información acerca de la naturaleza que nos va a proporcionar datos como son las fechas. En este caso habla de que en 1783 Henry Cavendish descubrió la descomposición del agua, que sabemos que tiene 2 partes de hidrógeno con 1 parte de oxígeno. ¿Es correcto decir que han pasado 2 siglos desde el descubrimiento de la composición del agua? Pues, para descubrirlo, vamos a seguir leyendo esta información para saber cómo funciona esto de los siglos. Es muy importante aquí trabajar con los números romanos. ¿Qué son números romanos? Pues son números que vienen desde la antigua Roma. Aquí, en la parte izquierda de su libro, van a encontrar el significado de los números romanos, que es realmente muy sencillo. Voy a hacer más grande la hoja para que ustedes lo puedan observar de mejor manera. Y vamos a analizar. Recuerden que la consigna era analizar estas, estas páginas de nuestro libro, ¿verdad? Andamos por aquí, tenemos el 1, que está representado con una especie de letra I mayúscula, el 2, que son 2 letras, el 3, que son 3 letras o palitos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hasta el número 3 representamos con la letra I mayúscula. 1, 2 y 3. Muy sencillo. A partir del 4 vamos a introducir una nueva letra, que es la letra V. Y vamos a expresar el 4 diciendo que el 4 es 1 menos que el 5, ¿verdad? Y si la V representa al 5, yo tengo que ponerle antes de la V, es decir, del lado izquierdo, un 1. ¿Qué significa? Que le voy a quitar 1 al 5 y si le quito 1 al 5, me queda 4. Ahora, para expresar los siguientes números, en cambio, voy a tener que aumentarle a ese 5 que está representado por la letra V, 1, 2 y hasta 3 cantidades, ¿verdad? Entonces, para el 6 será la V más 1, que es la I. Para el 7, la V más 2. Y para el 8, la V más 3. Hasta allí llegamos muy bien y se introduce la siguiente letra que es la X. La X que representa a la decena. Del mismo modo que pasó aquí con el 4 y el 5,
yo conozco que la X es 10 y para expresar el número anterior, lo que hago es ubicarle 1 menos, es decir, la letra I que representa el 1, se la voy a ubicar del lado izquierdo, con lo cual estoy expresando que el 9 es 1 menos que el 10. ¿Correcto? Ya conocemos los números del 1 al 10 en números romanos. Ahora, para formar el 11, el 12 y el 13, voy a utilizar la X que representa la decena y los números que representan al 1, al 2 y al 3. Por eso tengo X y la Y, que es 11, X y 2Y, que es 12, X y 3Y, que es 13. Y cuando llegamos al 14, simplemente vamos a copiar el número 4 junto a la decena. Lo mismo con el 15, 16, 17, 18, 19 y al llegar al 20 simplemente utilizamos 2x. Hasta aquí vamos a llegar con lo que se refiere a números romanos. Hasta allí lo vamos a dejar. Los números romanos son mucho más extensos, pero para esta actividad es lo único que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces, ya observamos nuestro ¿sabías qué? Del libro. Y ahora vamos a irnos a esta tabla que nos va a permitir verificar la información anterior acerca de la composición del agua, del descubrimiento de la composición del agua. Y vamos a refrescar esta información que yo ya les dije mientras les mostraba las diapositivas. Un lustro, que equivale a 5 años, una década, equivale a 10 años, un siglo equivale a 100 años y un milenio equivale a 1000 años. La unidad de medida de tiempo mayor que el año que más se utiliza es el siglo. Deben haber escuchado avances del siglo XX, avances del siglo XXI, o en los siglos XV y XVI, cuando hablamos de historia y hablamos del pasado, pues se mencionan los siglos que se vivieron antes, ¿verdad? Entonces, ya les voy a explicar cómo funciona esto de los siglos. De acuerdo con las equivalencias de la tabla, un siglo tiene 100 años. Por lo tanto, lo primero que haremos es calcular el número de años que hay desde 1783 hasta el 2017. En este caso es porque el libro tiene una edición del 2017, pero nosotros estamos en el 2020. Entonces a nosotros nos correspondería, déjenme llevarme esta bonita paginita me la voy a llevar para acá, a mi pizarra. Para poderla rayar y explicarles mejor. Aquí estamos en nuestra pizarra anterior. Aquí estoy yo. Vamos a borrar la pizarra. Y vamos a traer la pizarra nueva. Bien. Lo que queremos es, vamos a hacerle una X aquí al señor 2017 porque ya no estamos 2017, estamos en este fatídico 2020 que tantas sorpresas nos ha traído. Vamos entonces a poner 2020. Para saber la diferencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí en la palabra mismo lo dice, para saber una diferencia entre una cantidad y otra, vamos a emplear la resta, chicos. Cuando ustedes vean que necesitan saber la diferencia entre una cantidad y otra, generalmente es la resta. Aquí claramente dice, para ello restamos 1783 de 2017. En este caso vamos a restar 1783 de 2020. Pongo 2020 y le resto 1783. Bien. Como al 0 no le puedo quitar, ya sabemos que tenemos que prestarle 1 a su amigo de al lado. Este, que era 2, se queda en 1.
Y ahora sí puedo decir 10 menos 3 es igual a 7. Aquí también tengo que hacer un préstamo, pero sucede que el que me podría prestar es un cerito. Entonces el 0 también le va a tocar prestarle a su amigo el de al lado. El 2 queda en 1. El 0 también se vuelve 1. Pero como me quiere prestar a mí, en lugar de ser 10, se queda en 9 y me presta a mí. Y ahora sí ya puedo decir 11. 11 menos 8 es igual a 3. Como este 0 le prestó al de al lado, se hizo 10, pero me prestó a mí, quedó en 9. Ahora digo 9 menos 7 es igual a 2. Y 1 menos 1 es igual a 0. Han pasado 237 años desde 1783 a la actualidad. Aquí ustedes ven que dice 237 y acá en cambio 234. ¿Por qué? Porque esta fecha es hace 3 años, ¿no es cierto? Ahí están los 3 números de diferencia. Bien, una vez que ya encontramos esta parte de aquí, ahora vamos a dividir, dice aquí. Vamos a dividir los 237 años entre 100. ¿Por qué vamos a hacer esta división? Porque nosotros estamos tratando de reducir o de conocer la información en siglos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está en años. Pero si yo quiero saber en siglos, que es una unidad mayor, lo que yo voy a hacer es una división. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos días hay en 237 años, tendría que hacer una multiplicación, porque los días es una unidad de tiempo menor que los años. Pero como se trata de siglos, y siglos es mayor, hago una división y, por supuesto, la división es para 100. ¿Por qué? Porque un año, o un siglo, perdón, equivale a 100 años. ¿De acuerdo? Entonces, esto es sencillo, igual que se mira aquí, 237 sería, solo le cambiaríamos esa partecita. Bueno, ustedes no tienen que hacerlo, esto yo lo hago para actualizar esta información, pero mientras la actualizamos lo vamos analizando. Entonces, 237 dividido para 100 es a 2, porque 2 por 100 sería 200 y me queda un resto, en este caso quedó de 34 y si yo lo hiciera con 237 me quedaría 37. Miren, vamos haciéndolo aquí al ladito para no confundirlos. Al 2020, 237 dividido para 100 es igual a 2. 2 por 100 es 200, menos 237, me queda 37 de resto. Me quedo con un resto de 37. Listo, aquí le voy a hacer el gráfico para que no tengan ustedes dificultades. Muy bien. 237 dividido para 100. Listo. Esta información es al 2020, ¿no? No se me confunda. Volvamos a nuestro libro, porque debemos continuar el análisis. Y habla de que la información es correcta, dado que 234 años tenemos 2 siglos, efectivamente hay 2 siglos, y el resto lo decimos en años. Hay 2 siglos y 34 años. Entonces, sí, han pasado 2 siglos desde el descubrimiento de las moléculas del agua. Vamos a la siguiente página y vamos a encontrar una tabla. En esa tabla tenemos 4 columnas, una que habla de siglos, décadas, lustros y años. Y tenemos sus equivalencias, ¿no es cierto? 2 siglos es igual a 2 décadas. ¿Por qué? Porque cada década, mejor dicho, cada década tiene 10 años. Entonces, si aquí hay 200 años, aquí hay 200 años también porque hacemos
una división. Dividimos el 200 para 10 y nos da como resultado 20. Lustros hay 40. ¿Por qué? Porque un lustro dura la mitad de una década. Por lo tanto, va a ser el doble, ¿no es cierto? Entonces, 200 años son 2 siglos. Recuerden que cada siglo dura 100 años. Son 20 décadas, porque cada década tiene 10 años. Y son 40 lustros, porque un lustro vale 5 años. Es muy, muy sencillo. Aquí hablamos de 100 años, un siglo, 10 décadas, 20 lustros. 500 años, 5 siglos, 50 décadas, 100 lustros. 300 años, 3 siglos, 30 décadas, 60 lustros. Mire, fíjense que aquí siempre los lustros son el doble de las décadas, ¿no es cierto? Y si hacemos una comparativa entre los años y los siglos, simplemente los siglos es el número inicial sin los ceros, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, aquí, 800 años, 8 siglos. 80 décadas, 160 lustros. Muy sencillo, muy, muy sencillo. Entonces, vamos a analizar el ejemplo número 2 y tenemos escribir cuántos años hay en cada situación. Si dice 2 siglos y 3 lustros, vamos a averiguar cuántos años hay. Como años, yo les decía hace un momento, los años son una unidad de tiempo menor que los siglos, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 100. Entonces, en 2 siglos hay 200 años. Y lo mismo hacemos con los lustros. Como un lustro es más que un año, para saber cuántos años hay en una determinada cantidad de lustros, lo que hago es una multiplicación. 3 por 5 es 15. 15 años. Y luego simplemente estas cantidades que ya las tengo expresadas en años, las sumo. 200 más 15, 215. Muy bien. Tenemos más ejemplos similares que ya no voy a explicarles porque se haría un poco más largo el video. Entonces, lo que vamos a ver es el último ejemplo, el ejemplo 3, en donde nos pide responder a las preguntas: ¿cuántos siglos han transcurrido entre dos fechas? Y cuántas décadas han transcurrido entre dos fechas también. Entonces, si tengo dos fechas y quiero saber cuántos siglos han transcurrido entre las dos, ustedes ya saben lo que hay que hacer. Hay que restar la fecha más reciente, o sea, la que esté más cerca a la actualidad, o la mayor, por decirlo de alguna manera, el número mayor, menos la fecha más lejana. Entonces, 1960 menos 1660, tengo 300 años. Y para saber cuántos siglos hay en estos 300 años, hago la división. 300 dividido para 100, que es igual a 3. La respuesta es que transcurrieron 3 siglos. Ahora vamos con las décadas. ¿Cuántas décadas han transcurrido desde el 6 de diciembre de 1920 hasta el 6 de diciembre del 2010? Ponemos el número mayor, 2010 menos 1920, han pasado 90 años. Divido el 90 para 10, ¿por qué? Porque en una década hay 10 años, por eso hago la división para 10. 90 dividido para 10 es igual a 9. Y la respuesta es que han transcurrido 9 décadas. Bien, chicos, antes de pasar a la información de la página 80 y 81 del cuadernillo, antes de pasar a resolverlo, es importante que analicemos esta parte de aquí. Vamos a recordar cómo reconocer cuándo o a qué siglo pertenece un año determinado. Nos dan fechas a veces y nos dicen, a ver, ¿a qué siglo pertenece? Para poder identificar a qué siglo pertenece una fecha, un año específicamente, vamos a hacer el siguiente cálculo. Tomemos en cuenta si el año en cuestión termina en 2 ceros, lo que vamos a hacer es tomar en consideración los dos primeros números y a ese siglo corresponde
eh, el año que estamos analizando. Entonces, en este caso, el ejemplo tiene 1800, termina en dos ceros, ¿correcto? ¿A qué siglo corresponde? Al siglo XVIII. Si fuera, por ejemplo, el 2000, ¿a qué siglo corresponde? Al siglo XX, porque termina en dos ceros. 1900, ¿a qué siglo corresponde? Al siglo XIX, porque termina en dos ceros. Pero, ¿qué pasa si no termina en dos ceros, sino que es, por ejemplo, 1986, 1742? Es un número que no termina con dos ceros. Lo que tenemos que hacer es, no vamos a considerar ninguno de estos dos, ni la unidad ni la decena. Por ejemplo, aquí en el ejemplo dice 1460. No tomamos en cuenta al 60 y lo que hacemos es sumarle al 14 un 1 más. 14 más 1, 15. 1460, perdón, corresponde al siglo XV. Bien, hasta allí la explicación. Tal vez ahorita no la tienes muy clara, pero cuando trabajemos en el libro te vas a dar cuenta. Bien, ahora sí vamos a empezar a trabajar en nuestros libros. Vamos a completar primerito, aquí en la página 80 vamos a completar la tabla. Yo estaba ya resolviendo, pero vamos a volver a empezar para que ustedes vean. La información de mi cuadernillo me trae que tengo 200 lustros. 200 lustros. Primero, vamos a saber cuántos años hay en 200 lustros. Y para eso yo tengo que multiplicar 200 por 5. ¿Por qué? Porque en un lustro hay 5 años. 5 añitos, ¿verdad? Entonces, si en un lustro hay 5 años, yo quiero saber cuántos lustros hay en cuántos años hay en 200 lustros, ¿verdad? Entonces vamos a multiplicar. Y esa multiplicación es muy sencilla, simplemente 2 por 5, que es 10, y aumento los dos ceros, porque no era 2, sino 200, ¿verdad? Entonces, tengo que en 200 lustros hay 1000 años. Ahora voy a poner las décadas. Si en 1000 años hay 200 lustros, en 1000 años, ¿cuántas décadas hay? Bien, pues si tengo 1000 y quiero convertirlo en décadas, cuando yo hago esta acción tengo que dividir. Y para dividir, elimino ceros. ¿Cuántos ceros tendré que eliminar? Solamente uno. ¿Por qué? Porque una década equivale a 10 años. ¿Y cuántos ceros tiene el 10? Pues nada más que uno. Entonces, en lugar de poner 1000, le quito un cero y me queda 100. Y resulta que en 200 lustros hay 1000 años y 100 décadas. Y ahora, para transformar estos 1000 años en siglos, lo que yo debo de hacer es dividir. Recuérdense, cuando uno convierte una unidad de medida, cualquiera sea esta, en una unidad mayor, tiene que hacer una división. Y cuando trata de convertir en una unidad menor, tiene que hacer una multiplicación. Esto ya lo vimos durante cuarto grado con las conversiones de las medidas de longitud, de peso, de masa, etc. Bueno, eso lo vamos a dejar a un lado y vamos a concentrarnos en saber cuántos siglos hay en 1000 años. ¿Y qué es lo que hago? Pues quito dos ceros. ¿Por qué? Porque en un siglo hay 100 años. Y 100 tiene dos ceros. Para dividir, lo único que yo hago es quitarle dos ceros. Y me va a quedar en 10. 10 siglos, 100 décadas, 200 lustros, 1000 años. Ahora la información que me presenta la tabla es 600, que corresponde a los siglos. Perdón, a los años. A los 600 años. ¿Cuántos siglos hay en 600 años? Fácil, hay 6. Yo nomás le quito los dos ceritos y ya sé cuántos siglos hay. ¿Cuántas décadas hay? Al 600 nomás le quito un cero, hay 60 décadas. ¿Y cuántos lustros hay? Pues hay el doble que décadas, 120. Muy bien.
Ahora vamos con las décadas. Ahora yo quiero transformar las décadas en lustros y en años. Si transformo las en lustros es fácil porque simplemente es el doble, 140 lustros. Y si transformo las décadas en años, tendré que aumentarle un 0. Entonces, si tengo 70 décadas, quiere decir que tengo 700 años. Y para saber en siglos, pues simplemente a esos años les quito los 2 ceros y ya sé que tengo 7 siglos. Ahora resolvamos la siguiente. Muy sencillo, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya saben ahorita cómo va. Si tengo 9 siglos, a este le voy a aumentar un 0. Son 90 décadas. Para saber los lustros, duplico el 90, o sea, multiplico por 2. 180. Y finalmente, para saber cuántos años son, al 9 le voy a aumentar 2 ceros. ¿Por qué? Porque tengo 9 y lo quiero convertir 9 siglos y este siglo lo quiero convertir en años, entonces debo de hacer una multiplicación. ¿Por cuánto? Por 100. Concluyamos con el 400. En 400 años hay 4 siglos. Vamos a moverlo un poquito más arriba. Hay 40 décadas. Hay 80 lustros en 400 años. Aquí vamos a resolver nada más que un ejemplo. Dice, escribe la equivalencia en años. En una década. ¿Cuántos años hay en una década? En una década hay 10 años. Una década es igual a 10 años. Un lustro es igual, miren, aquí escribí un poquito mal, vamos a borrar. Un lustro es igual a 5 años. Perfecto. Entonces, si un lustro es igual a 5 años, yo quiero saber cuántos años hay en 12 lustros. Y para eso, pues voy a tener que multiplicar, recuerden, de una mayor medida a una menor medida, de una mayor unidad. En este caso, lustros es más que años. Tengo que hacer una multiplicación para encontrar mi respuesta. Si fuese al revés, sería una división. Pero es una multiplicación por 5. ¿Por qué? Porque un lustro equivale a 5 años. Y fácil, por las tablas, yo sé que 12 por 6 es 60. En una década y 12 lustros, ¿cuántos años hay? Ahí tengo que sumar lo que ya encontré en cuanto a, ya encontré esta información en una década y ya encontré en 12 lustros. Ahí simplemente sumo. Simplemente tengo que sumar. Ahí, cálculo mental. 10 más 60, 70. Igual escribamos para que no haya confusión. 10 más 60, que es igual a 70 años. En una década y 12 lustros hay 70 años. Fíjense que siempre tengo que ir convirtiendo de poquito en poquito la información que tengo aquí en años. Por ejemplo, acá habla de siglos, ¿no es cierto? Si son 5 siglos, voy a tener que multiplicar por 100, 5 por 100, 9 por 10 y 3 por 5. Y así yo voy a encontrar la equivalencia en años. Bien, chicos, trabajemos el numeral 3. Entonces, vamos a ver a qué siglo pertenecen los siguientes años y consultar la escritura en números romanos. Yo me había adelantado por aquí ya con una información. La vamos igualmente a repetir para hacerlo juntos. Bien, fíjense que revisamos mientras veíamos el libro que para saber a qué siglo pertenece un número, cuando este número no termine en ceros, lo que teníamos que hacer es olvidarnos de la decena y la unidad
y centrarnos en los dos primeros y sumarle 1. Entonces, en 1345, en este 1345 yo tendría que sumar el 13 más 1, que sería 14. Y por lo tanto yo sé que 1345 es del siglo XIV. En números romanos sería siglo XIV, siglo X, que es 10, y el 14 que se representa con la I y la V, que significa 1 menos que el 5. ¿Recuerdan? En la explicación anterior yo lo dije. Así estamos. Pero aquí tengo, miren, fíjense que tengo este que no tiene unidades de 1000. Procedemos de la misma manera, chicos. El 7 más 1, no tomo en cuenta ni la decena ni la unidad y me centro en la centena en este caso. Y le sumo 1. 7 más 1 es 8. Es el siglo 8. En números romanos, el 8 se representa con la V, que es 5, y 3 letras I mayúscula, que son 5 más 3, 8, ¿verdad? Siglo 8. En el 2000, vamos a ver el 2000. Aquí sí tenemos un número terminado en 2 ceros. Entonces, estamos hablando del siglo XX. Ahí no sumo nada, sino que directamente tomo los primeros dos números y digo, es el siglo XX. En números romanos, el siglo XX sería con 2X. 2X. Porque cada X representa una decena. 1900, vamos, el último. Todos los de abajo, toda la línea E, F, G, H, esos los hacen ustedes. Yo les ayudo con estos 4 primeros. 1900 no termina en 0, entonces sumo 19 más 1, 20. Este también es siglo XX. Y también lo voy a representar con las 2X. Como les digo, los siguientes ejercicios ya quedan para ustedes. Avanzamos en la siguiente página y esta parte sí, cuando yo la leí, pensé, tal vez vamos a tener dificultades, ¿no es cierto? Dice, determina 2 fechas entre las cuales transcurre un lustro y se cambia de siglo. Muy sencillo. Yo voy a utilizar los números que estén cercanos al nuevo milenio. Por ejemplo, 1996, 2001. Entre estos dos han pasado un lustro, es decir, 5 años. Y al mismo tiempo se ha cambiado de siglo. ¿Por qué digo que se ha cambiado de siglo? Porque aquí, si yo analizo, digo 19 más 1, 20, siglo XX. Y este de acá no es siglo XX. ¿Por qué? Porque no termina en 0. El hecho de que esté aquí un numerito 1 significa que no termina en 0 y por lo tanto ya es siglo XXI. 20 más 1, 21. ¿Por qué? Porque no termina en ceros, termina en 0, 1. Ya ese puntito de allí hace que yo tenga que calcularlo de otra manera. Entonces aquí hay un cambio de milenio del siglo XX al siglo XXI y entre las dos fechas hay 5 años, es decir, un lustro. Acá me piden cambio que determine 2 fechas entre las cuales haya pasado una década y se cambie de siglo. Asimismo, me voy a ir ahora al 1896. 1896. Que pase una década. De 1896 pasa una década a 1906. ¿Verdad? 4 años hasta 1900 y 6 años más hasta 1906. 10 años, exactamente. Y un cambio de siglo. Vamos con el siguiente. Dice 3 lustros y que se cambie de siglo. 3 lustros. 3 veces 5. 15. 1798. Estamos hablando del siglo XVIII.
más 15 años, 1798, más 15 años más, 1799, 1813, 1813. Entre estos dos hay 15 años de diferencia y hay un cambio de siglo. Este es siglo XVIII y este es del siglo XIX. 6 décadas y que cambie al siglo XX. Aquí yo voy a hacer al revés. Aquí yo voy a poner una fecha del siglo XX. Voy a poner la fecha de mi nacimiento, 1980. El año de mi nacimiento, 1980. Y voy a poner 6 décadas antes. Ya sabemos que décadas son 10 años. Entonces, 1980 menos 10, 70 menos 10, 50. Perdón, 60 menos 10, 50. Menos 10, 40. Menos 10, 30. Y menos 10, 20. 1920. Entre estos dos hay 6 décadas, es decir, 60 años. Entre 1920 y 1980 hay 60 años. Y hay un cambio al siglo XX. Ah, no hay un cambio del siglo XX. Estamos dentro del siglo XX en ambos. Ajá, entonces ese no es, chicos. Miren, aquí practicando nos damos cuenta de un error. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un número iniciando el siglo XX, ¿ya? Vamos a iniciando el siglo XX. El siglo XX se inicia en el 1901. Entonces, 1920, pongamos allí, 60 años antes, hay un cambio de siglo. 60 años antes estamos hablando de 1800, a ver, sería 20, 1860. 1860 más 40, 1900 más 20, 1920, y han pasado 6 décadas, 60 años, y hay un cambio de milenio. Aquí en el 1860 estamos todavía en el siglo XIX y en el 1920 ya estamos en el siglo XX. ¿De acuerdo? Esta partecita sí se la ayudo por completo porque sí, cuando la leí me pareció muy complicadita. Vamos a averiguar esto si lo van a hacer ustedes. Cuando se descubrió América, una ayudita, 1492. Y vamos a saber cuántos lustros han pasado. Dividimos este 1492 para 5 y ya tenemos. Y averigua en qué años sucedieron los siguientes acontecimientos e indica a qué siglo pertenece. Esto sucedió en 1492. Pertenece al siglo XV. Siglo XV. A ver, vamos a corregir esta parte que dice siglo medio raro. El descubrimiento de América se hizo en el siglo XV, en 1492. Primer grito de la independencia, presidencia del abogado Jaime Roldós, muerte de Eloy Alfaro, abolición de la esclavitud, todo eso van a tener que averiguarlo ustedes. Para finalizar, vamos a resolver el problema que tenemos en el numeral 6 y pues vamos a darnos cuenta que se trata de un problema que habla de fechas. Habla de una persona llamada Gonzalo que nació el 18 de septiembre de 1945. Habla de que Berta nació 4 décadas y un lustro después. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de Berta? Eso es lo que se pregunta. La fecha de nacimiento de Berta. Yo ya tengo ubicado en mis datos la pregunta. ¿Qué tendría que ubicar también? La fecha de nacimiento de Gonzalo. Él nació el 18 del mes de septiembre. Septiembre es el 9º mes del año de 1945.
Y el tiempo de diferencia que tiene con Berta es 4 décadas y un lustro. ¿Listo? Ese es el tiempo de diferencia que tiene con Berta. 4 décadas y un lustro. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Primero debemos saber la diferencia en años. Saber la diferencia en años. Quiero saber la diferencia de nacimiento entre Berta y Gonzalo en años. Dice, se va a saber, chicos. Saber la diferencia en años. Para ello voy a transformar las 4 décadas en años. 4 décadas es igual a 40 años. Porque recuerden que una década tiene 10 años, entonces lo único que yo hago es multiplicar las 4 décadas por 10 y ya tengo mi respuesta. Déjenme corregir aquí. Años. Muy bien. Luego transformo los lustros. Entonces digo, un lustro es igual a 5 años. ¿Listo? Bien, ahora como ya sabemos que la diferencia entre la fecha de nacimiento de Gonzalo y la de Berta son 45 años, porque ya transformé las décadas y el lustro en años, sumando pues noto que son 45 años. Para conocer la fecha de nacimiento de Berta, voy a tener que sumarle, porque dice que ella nació después que Gonzalo. ¿Cuánto tiempo después? 45 años después que Gonzalo. Entonces, yo voy a sumar al 1945 de Gonzalo, le voy a sumar los 45 años que tiene de diferencia con Berta. Y entonces yo puedo notar con facilidad que Berta nació en 1990. Y la respuesta que yo voy a ubicar aquí es Berta nació el 18 de septiembre de 1990. ¿Por qué yo pongo el 18 de septiembre, chicos? Simple y sencillo porque aquí me habla de año de nacimiento. Me está hablando de años de nacimiento, no me está tocando los días. ¿Qué quiere decir? Que ella nació el mismo día, pero años después. ¿No es cierto? Eso pasa, es muy común que suceda, que las personas nacen en la misma fecha, pero con años de diferencia, ¿no? Muy bien, chicos. Lo que continúa en su libro es el numeral 7 y 8. Eso no lo deben de realizar, no se preocupen. Hasta aquí hemos concluido con nuestra actividad. Dentro del libro, por supuesto. Ahí tenemos más cosas que revisar en la ficha. Ahora hablemos sobre los números decimales. Observa este número. Tiene una parte entera, luego una coma y una parte decimal. Quiere decir que este número, 31, tiene un poquito más, 52 décimas. Vamos a analizarlo en algún momento con la recta numérica para que te hagas una idea de que esto se refiere a una fracción, es decir, a una pequeña parte del número, que es lo que conocemos como la parte decimal. Ahora centrémonos en la multiplicación de decimales por 10, por 100 y por 1000. Tenemos una especie de artificio, por llamarlo de algún modo, es decir, una forma de resolver estas operaciones. Y esa forma es muy sencilla. Solo debemos desplazar la coma, es decir, mover la coma tantas veces, tantas cifras a la derecha como ceros tenga el número. Viendo el ejemplo lo vas a comprender de mejor manera.
En mi ejemplo tengo 0,3226 y lo voy a multiplicar por 100. Quiere decir que la coma la voy a llevar 2 veces hacia la derecha. Una vez quedaría 3,26 y la segunda vez me daría como resultado 32,6, tal cual estás observando en tu pantalla. Hemos desplazado la coma 2 cifras porque el 100 tiene 2 ceros. Y en el siguiente ejemplo, 4,178, la multiplicación es por 1000. Desplazamos la coma 3 veces, 1, 2 y 3. Y el número queda en 4178. Hemos desplazado la coma 3 cifras porque el 1000 tiene 3 ceros. Está muy claro, ¿verdad? Vamos a hacerle caso a nuestra abuelita. Para multiplicar dos números decimales, multiplicamos igual que con los números naturales y en el resultado se ubica la coma, después de recorrer las cifras decimales de los dos números que multiplicamos. Contamos las cifras desde la derecha hacia la izquierda. Esto es para hacer cualquier multiplicación por números decimales. Pero por ahora, nosotros vamos a centrarnos en las multiplicaciones por 10, por 100 y por 1000. La coma se corrió una posición porque hay un 0 en este ejemplo. 4,32 por 10 es igual a 43,2. Ahora te corresponde a ti trabajar en tu cuaderno estas 3 multiplicaciones y resolverlas siguiendo la regla. Correr la coma tantas veces como ceros tenga el número por el cual estás multiplicando. Hasta una próxima ocasión. Gracias por tu atención y un feliz día.